Bienvenidos a una nueva transmisión de su amigo y servidor José Guzmán desde el pueblo mágico de Sombrerete. Vamos a dar un recorrido por la historia. Mucha gente no recuerda que frente al templo de la Tercera Orden, frente al templo de San Francisco y al convento de San Mateo, ahora conocido como convento de San Francisco, existía una calle, ¿sí? Una calle, esa calle todavía existe la placa colocada en un lateral del convento que dice Fray Juan de Angulo. Esa es parte de la historia de este ilustre español. El Fray Angulo era una persona muy preparada, una persona que en 1567 tuvo mucho que ver en la construcción del convento de San Mateo, ahora convento de San Francisco. También tuvo que ver mucho en la pacificación de los indígenas, los chichimecas, los zacatecos, porque eran muy belicosos. Entonces él tuvo que ver mucho en esa evangelización de estos grupos indígenas, pero también era un protector de los derechos de los indígenas en el Nuevo Mundo. Hay que recordar que durante la época virreinal, que éramos la villa de Llerena, no existía el Parián todavía, y muchos de los panteones pues eran frente a los templos, dentro de los templos y alrededor de los mismos, al igual que en el convento. En aquel entonces de la época virreinal había dos conventos, lo que era el convento de San Mateo, ahora de San Francisco, y el convento de Santa Rosa, de los dominicos. Entonces en esta parte pues casi no había casas, muy pocas casas de la época virreinal existían en esta parte. Entonces los franciscanos, que en ese caso con Juan de Angulo, Fray Juan de Angulo, pues tuvieron mucho que ver en la construcción de los complejos religiosos, en la evangelización de los indígenas y en la protección de los mismos. En una etapa de la historia, aquí frente a estos edificios religiosos que estamos viendo, existió una calle que era la calle Fray de Angulo, muchos no la recuerdan, y posteriormente, casi a mediados finales de 1800, se construyó el Parián, que fue un mercado muy bonito que la gente aún recuerda con mucho cariño, donde se retiraron las columnas que eran de fierro vaciado y con algunos grabados. Ya les he mostrado fotografías cómo eran. Lamentablemente se desaparecieron en la destrucción, se puede decir, del Parián. Muchos van a decir que desmantelamiento, pero pues fue destruido. En aquel lado donde están esas fincas de enfrente se encontraba el mercado Sotelo. El mercado Sotelo a un costado del Parián, y hay fotografías de finales de 1800 del Parián, cómo se ve, cómo eran los puestos en aquel entonces. La gente ponía un petatito en este lado, por ejemplo, se ven las fotos antiguas, y ponía su mercancía en la parte de arriba de ese petate. Había algunos puestecitos de madera, y el Parián fue cambiando a lo largo del tiempo. Algunos ya tenían algunos puestecitos de madera más bien establecidos, tenía su techumbre. Lamentablemente pues falta de mantenimiento, falta de visión de algunos políticos en el pasado, pues dejaron de darle el mantenimiento a lo que venía siendo el Parián y el mercado Sotelo aquí en el pueblo mágico de Sombrerete. Actualmente el Fray Daniel, responsable aquí del convento de San Mateo, en conjunto con el presidente municipal, el licenciado Ramiro Hinojosa, pues están dando la tarea que aquí en estos portales que no existían. Estos portales son de reciente creación. Antes había una puerta inmensa parecida a la que tenemos aquí en la iglesia. Había una puerta muy grande, había todas las puertecitas en aquel lado, pero en la rehabilitación, reconstrucción y remodelación del convento, pues se optó por hacer estos portales. En estos portales se va a colocar los restos mortuorios de Fray Juan de Angulo, que fue uno de los cofundadores de la villa de Llerena. Él también fue un rico minero, era una persona con muy buena solvencia económica, y aquí en este interior de los portales se va a construir un espacio adecuado, idóneo para conservar los restos mortales de Fray Juan de Angulo, los cuales pues la gente va a poder venir, y él descansará en el convento, el cual fue quien intervino en su construcción. José Guzmán, siguiendo la historia, los mitos y las leyendas del pueblo mágico.